Hola chicos, los saludo a la distancia para dar inicio a nuestro tercer y último video sobre la primera fase de la Revolución Industrial, y en esta ocasión vamos a hablar de la organización del movimiento obrero. Vimos que durante los años de la primera fase de la Revolución Industrial, en Gran Bretaña surgen fábricas que comienzan a emplear a trabajadores, a los que nosotros llamamos proletarios, ¿no? En el marco de esa sociedad capitalista que dividía a la sociedad en dos grandes grupos, como ya vimos en el video anterior, la burguesía y el proletariado. Bueno, vamos a estudiar hoy entonces cómo se organizó ese grupo de trabajadores que se desempeñaban laboralmente en las fábricas de la Inglaterra de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. La primera reacción, chicos, fue la de los ludistas. A ver, los ludistas fueron un movimiento que se expresó en contra del maquinismo. Así se llamaba la revolución industrial en esa época. ¿No? No se le llamaba revolución industrial como hoy en día, se decía el maquinismo. ¿Por qué? Porque el fenómeno observable era la introducción de máquinas en el proceso productivo. Y los ludistas eran trabajadores que decían, bueno, mira, una máquina hace el trabajo en un día de 20 personas. Entonces una máquina le quita el trabajo a 20 personas. ¿Qué hay que hacer? Destruir la máquina. Esa es la solución de los ludistas, ¿no? Es un profundo cuestionamiento a la industrialización, al sistema fabril que se está implementando. ¿Y por qué? Bueno, porque, claro, los trabajadores de la industria rural a domicilio y los artesanos se veían amenazados por este sistema. Y el principal enemigo visible que ellos tenían era la máquina. Entonces, como ven en esta imagen, lo que hacían era destruir las máquinas, incendiar máquinas, por ejemplo. Comienzan alrededor de 1811, se llaman ludistas por un personaje legendario, ¿no? Que había actuado años antes, en realidad, de esta fecha, que se llamaba Ned Ludd. Entonces, digamos que le atribuían algunas de las proclamas, por ejemplo, que publicaban a este personaje legendario, ¿no? A Ned Ludd, y de ahí el nombre de ludistas. Básicamente se trata de un movimiento, como les dije, que se dedica a destruir las máquinas y que va a ser fuertemente reprimido por el Estado inglés, ¿no? Se van a llegar en 1813, por ejemplo, a ejecutar a varios ludistas, y digamos que un poco por el desgaste de esta forma, un poco por la represión del gobierno, y también porque surgen nuevas formas de organizarse y de defender a los trabajadores, hacia 1816 ya podemos decir que este movimiento va perdiendo fuerza y va a ir desapareciendo. Y les dije que había otras formas de organización que van descubriendo los obreros. Bueno, ¿cuáles fueron? Una de las primeras fueron las cofradías o hermandades, que fíjense que van a estar formadas por ejemplo, tejedores, ¿no? Tejedores ingleses, siguiendo el modelo de los gremios medievales, a los que ya hicimos alusión en la unidad anterior. ¿Y cuál era la idea, cuál era el objetivo de estas cofradías, de estas hermandades? Unir a los trabajadores, asociar a los trabajadores para brindarse ayuda mutua, chicos. Piensen que en esta época no tenés derechos laborales, no tenés alguna indemnización por despido, no tenés cobertura médica, no tenían ningún derecho los trabajadores. Entonces, claro, ¿qué era lo que hacían? Bueno, juntar plata entre todos, ¿no? Por medio de aportes que iban haciendo entre todos los trabajadores para, en caso de que un trabajador, no sé, sufra un accidente, bueno, tenga dinero para atenderse con el médico, o por ejemplo en caso de despido poder ayudar a la familia hasta que el obrero encontrara trabajo nuevamente, o por ejemplo en caso de fallecimiento de un trabajador poder ayudar a la viuda brindándole un poco de dinero. Entonces las cofradías o hermandades son eso, chicos, obreros que se asocian, que se agrupan para ayudarse mutuamente. Y además lo que hacen es publicar notas en periódicos, por ejemplo, reclamando mejores salarios y mejores condiciones de vida en general. Ahora bien, chicos, ¿cuál va a ser la reacción de los empresarios, la reacción de la burguesía? Bueno, se van a comprometer para no contratar a trabajadores que participen en estas organizaciones obreras. Es decir, si vos eras un miembro de alguna de estas cofradías o de alguna de las organizaciones de las que ahora les voy a hablar que fueron surgiendo, no te contrataban en ninguna fábrica.
¿no? Vos ibas a pedir trabajo y te decían, no, mira, vos estás en una lista negra, vos no te vamos a contratar porque participás en organizaciones obreras. Ibas a la fábrica de al lado y lo mismo, porque se avisaban unos a otros los empresarios y se ponían de acuerdo para no contratarte. Y además, chicos, recurrieron al gobierno para que proclame leyes en contra de los trabajadores. Y así surgieron las Combination Acts, las leyes sobre asociaciones. ¿Qué era lo que hacían? Declarar ilegal estos reclamos de los trabajadores, estos reclamos colectivos, estos reclamos que los trabajadores no hacían individualmente, sino en conjunto. Es decir, si vos reclamabas, si vos pedías, por ejemplo, no sé, trabajar menos horas, recuerden que llegaban a trabajar hasta 16 horas a veces por día, si vos decías, no, mira, tenemos que trabajar 8 horas, bueno, organizarte para reclamar eso era ilegal. Entonces, ¿qué hicieron los obreros? Y bueno, lo que tenían a mano. Era ilegal, pero lo hacían igual. Hacían huelgas, por ejemplo, ¿no? Dejaban de ir a trabajar por un tiempo determinado y le presentaban un pliego al dueño de la fábrica exigiéndole algunas mejoras, por ejemplo, aumento salarial o reducción de la jornada de trabajo. Y también hacían manifestaciones, manifestaciones en las calles, manifestaciones en plazas, en espacios públicos. Pero, repito, eran todos, digamos, todas acciones ilegales. Si te veía la policía te reprimía. Y después, con el tiempo, surgieron las trade unions, las uniones de oficios, que son, chicos, los primeros sindicatos, digamos, ¿no? Fueron importantes, ¿por qué? Porque a diferencia de las cofradías o hermandades, lo que hacían era representar a obreros afiliados a ellos. ¿Y ante quién los representaban? Ante los empresarios y las autoridades. Es decir, había, por ejemplo, un problema en una fábrica. Si vos pertenecías al trade unions de los tejedores, por ejemplo, ya no tenías que ir a reclamar por tus problemas personalmente. Porque si vos ibas y le decías a el dueño de la fábrica que querías tal o cual cosa, el dueño de la fábrica te podía despedir. Entonces, ¿qué es lo que hace la trade union? Hablar en nombre de todos los trabajadores. Hablar en nombre de todos los trabajadores, representarlos y para pedir ¿qué? Bueno, este tipo de reclamos, aumentos salariales, que la jornada laboral pase a ser de 8 horas, o sea, que se reduzca la jornada laboral, que se reglamente el trabajo infantil, chicos. Piensen que los obreros en esta época piden que no trabajen chicos que sean menores de 9 años. Ese era el tipo de reclamos que llevaban adelante las trade unions. Y esto, fíjense, nos habla de un movimiento obrero organizado. Este, chicos, es un concepto clave, quiero que lo entiendan bien. Ya no es un grupo de trabajadores que dice, mira, me cansó esa máquina que me dejó sin trabajo y va y la rompe. No, a ver, la industrialización era algo que evidentemente había llegado para quedarse. Acá lo que dicen los trabajadores es, aceptamos que haya máquinas, pero nos organizamos para luchar por mejores condiciones de vida y por mejores condiciones de trabajo. Eso hacen las trade unions. Y lograron cosas, por ejemplo el sábado inglés, chicos. El sábado inglés implicaba trabajar el día sábado, pero mediodía nada más, ¿no? O sea, el sábado empezabas a trabajar a la mañana y después del mediodía cortabas. Entonces, ese es el sábado inglés, que implicaba una reducción de horas trabajadas en la semana, era importante. Y además, se van a terminar derogando las Combination Acts. Esto pasa recién en 1824, pero fue un avance muy importante porque dejaron de ser ilegales las trade unions, ¿no? Entonces lograron incluso unirse todas las que se habían creado en la General Trade Unions, que era la confederación que reunía o nucleaba asociaciones de distintos gremios, ¿no? Vos, por ejemplo, pertenecías a la Trade Union de los tejedores, pero en la general, ¿no? En la confederación de todas estas trade unions estaban digamos, los tejedores, los talabarteros, los de distintos gremios o distintos oficios, estaban todos nucleados en esta central general, ¿sí? Entonces, fíjense cómo los obreros fueron organizándose con el paso del tiempo y lograron cosas importantes para mejorar sus condiciones de trabajo. Pero claro, en algún momento dijeron, bueno, no basta solo con reclamarle a los empresarios mejores condiciones de trabajo. También tenemos que hacerle reclamos al Estado y por lo tanto tenemos que hacer reclamos políticos, ¿no? Por ejemplo, el sistema inglés, chicos, tenía un voto restringido. Para poder votar, vos tenías que tener cierta cantidad de ingresos. Entonces los trabajadores no votaban.
Y además había una representación parlamentaria bastante mala. Los trabajadores no tenían acceso al Parlamento. En el Parlamento, chicos, se hacen las leyes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los obreros? Bueno, surge este movimiento que se conoce como cartismo. ¿Por qué? Bueno, porque escribían sus peticiones en lo que se conoció como la Carta del Pueblo, ¿no? En 1838, este grupo de obreros dice, bueno, mira, nosotros queremos lograr esto, ¿no? Queremos lograr distritos electorales iguales, ¿no? O sea, que tengamos igual representación política. Queremos además el sufragio universal, o sea, que voten todos los mayores de edad y no solo los que tienen ingresos, los que tienen más plata. Queremos además que se renueve todos los años el Parlamento, ¿no? Queremos además que no sea necesario ser propietario para poder ser elegido diputado. Este tipo de cosas, chicos, son las que piden los obreros. ¿Y para qué lo están pidiendo? Porque están buscando tener representación parlamentaria. Les explico este concepto porque es muy importante. Están buscando que haya obreros en el Parlamento, que haya obreros en el lugar donde se hacen las leyes. ¿Por qué? Porque era el único modo, decían, de sancionar leyes que beneficien a los trabajadores. Si los trabajadores no están en el Parlamento, las leyes que emanen de él no van a representarnos, no van a beneficiarnos. Entonces tenemos que lograr que nuestros representantes, que también trabajadores, vayan al Parlamento y debatan para poder hacer leyes que nos cambien la vida, que nos mejoren las condiciones de trabajo. Por eso, por ejemplo, era muy importante el pago de dietas a los diputados. Porque claro, si vos te dedicás a trabajar en el Parlamento, si vos sos diputado y no cobrás, tenés que ser rico para hacerlo. Un trabajador que dependía de su trabajo, de su salario día a día para subsistir, no podía dejar de trabajar un año, por ejemplo, y dedicarse a ser diputado si no cobraba un sueldo. Porque ¿quién lo mantenía mientras tanto? ¿De qué vivía? ¿Se entiende? Entonces dicen, bueno, además de todo esto, queremos que le paguen a las personas que se dediquen a hacer leyes, porque si no, insisto, lo pueden hacer solo los nobles, solo los burgueses más ricos, que pueden darse el lujo, como tienen mucha plata, de no trabajar durante un año y no van a pasar problemas económicos, pero un trabajador no podía hacer eso. Entonces, chicos, fíjense las cosas que piden, que hoy la mayoría se hacen, ¿no? Voto secreto, cosas muy básicas. Pero claro, el Estado contestó con represión, ¿no? Presentaron una carta, después otra, y eran sistemáticamente rechazadas. Acá está esta imagen donde pueden ver que un hombre sostiene la famosa Carta del Pueblo, ¿no? Y tardaron mucho, chicos, en lograr los obreros el sufragio universal, ¿no? En 1867, por ejemplo, hay una reforma electoral que le da votos a los que tuvieran al menos una casa o pagaran alquiler. Entonces, un obrero cualificado, que más o menos ganaba bien, podía votar, pero el resto no. Después, en 1884, por ejemplo, se va a ampliar el voto a los que tienen domicilios, ¿no? Entonces, claro, un campesino que no tiene mucha plata, pero tiene un domicilio, ya puede votar. Pero, por ejemplo, los hijos que vivían con sus padres no podían votar porque no tenían un domicilio propio. Los criados tampoco, obviamente. Y desde luego, chicos, las mujeres no votaban, lamentablemente, ¿no? Las mujeres tuvieron que llevar adelante una admirable lucha para poder votar, ¿no? Recién en 1918, chicos, miren cuánto tiempo pasó desde esta Carta del Pueblo. En 1918 van a tener que esperar las mujeres para poder votar. Y en esa época solo las mayores de 30 años van a poder votar. En 1928 recién, casi a 100 años, casi, digamos, técnicamente 90 años después de esta primera Carta del Pueblo, 1928, recién en ese año las mujeres pudieron lograr el sufragio universal, ¿no? Que realmente les reconozca a las mujeres mayores de edad el derecho de votar. Entonces, esta es un poco la historia del movimiento obrero. Fíjense cómo pasamos de una primera etapa en la que los ludistas se dedican a romper máquinas, ¿no? A expresar la bronca que sienten ante esto que les está quitando el trabajo. Cómo pasamos de esta primera etapa, decía, a una mayor organización de los trabajadores que, aceptando la revolución industrial, empiezan a luchar por mejores condiciones de trabajo y por mejores condiciones de vida, ¿no? Llegan a crear los sindicatos y una vez que crean los sindicatos dicen, bueno, ahora vamos también por derechos políticos. Queremos también tener representantes en el lugar donde se hacen las leyes, en el Parlamento.
y eso lo intentaron hacer por este movimiento que, como vimos, se llamó el cartismo. Bueno, eso es todo por hoy entonces. Cerramos así el ciclo de videos sobre la revolución industrial. Cualquier duda obviamente me escriben por la plataforma. No me queda más entonces que despedirme mandándoles un gran abrazo a la distancia.